nacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de la renuncia de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido. En diciembre de 2019, Boris Johnson obtuvo la victoria electoral como primer ministro de Reino Unido, pero recientemente se vio obligado a renunciar a su cargo. Johnson anunció su dimisión como líder del Partido Conservador tras una serie de renuncias de ministros y otros funcionarios. Esto debido a meses de controversias y una presión muy fuerte. Durante su administración, Reino Unido vivió la salida de la Unión Europea, la lucha contra la pandemia de COVID-19, desafíos económicos como consecuencia de la guerra en Ucrania, la recuperación post-pandemia y el aumento de la inflación. Estas situaciones estuvieron acompañadas de escándalos y polémicas que cuestionaron su credibilidad y liderazgo. Pero, ¿cuáles fueron exactamente estos principales escándalos durante su administración? Uno de los escándalos más recientes y más fuertes fue el escándalo sexual. Esto viene del 29 de junio y es el escándalo sexual del parlamentario Chris Pincher, quien el 29 de junio fue acusado de manosear a dos hombres, lo cual provocó una oleada de alegaciones en su contra de varios años atrás. En ese entonces, él era subjefe de la bancada del Partido Conservador. En un inicio se había dicho que Boris Johnson no conocía estas alegaciones específicas sobre Pincher antes de nombrarlo jefe de la bancada. Sin embargo, los ministros reiteraron más tarde que su postura fue inexacta, ya que se informó que Johnson estaba al tanto de una queja formal contra Pincher. Un funcionario público, Lord MacDonald, dijo que el primer ministro había sido informado en persona de la queja. A Johnson no le quedó de otra más que admitir que sí había sido informado en 2019 y se disculpó por el nombramiento de Pincher, pero para este momento él ya había perdido credibilidad y de aquí todo continuó yendo para abajo en su administración. El otro escándalo fuerte de esta administración es el famoso Partygate. En 2021, el periódico The Sun publicó una foto y un video del entonces ministro de Salud, Matt Hancock, besando a su asesora Gina Coladangelo. Espero que haya pronunciado bien su apellido. Estas imágenes tenían la fecha de mayo de 2021, cuando Reino Unido tenía vigentes duras restricciones y un distanciamiento social instaurados por el propio ministro de Salud para proteger a la población durante la pandemia. Hancock terminó por renunciar a su puesto y se infiltraron aún más imágenes de funcionarios de Downing Street en reuniones y fiestas, cuando en ese momento el gobierno había impuesto una prohibición a las reuniones de más de 2 personas. Se infiltraron imágenes de mayo de 2020 donde salía el primer ministro tomando vino junto a otros funcionarios, además de que se dieron a conocer otras reuniones ocurridas en diciembre de ese año, donde igualmente se ve a funcionarios conviviendo. Para este momento es importante mencionar que Reino Unido estaba viviendo una situación crítica, con más de 400 muertes diarias por COVID-19. Nuevamente, Johnson negó su participación en estas reuniones y se rehusaba a pedir perdón. Pero conforme fueron saliendo estas infiltraciones donde se veía al primer ministro en varias reuniones, ahora sí se vio obligado a cambiar de postura y pedir disculpas públicas. Este escándalo llevó a una investigación policial y a un informe detallado de la funcionaria del gobierno, Sue Gray. El informe Gray propició un intento de moción de censura contra Johnson, pero dicho intento fue impulsado por su propio partido y 148 de sus diputados votaron en su contra. Johnson superó esa moción de censura, pero su liderazgo se debilitó aún más. Ahora, hablemos un poco más de la gestión de la pandemia. El 31 de enero de 2020 se certificó el Brexit y los británicos esperaban un año incierto para las empresas e individuos, mientras se negociaba el acuerdo para la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. Para marzo de 2020 el COVID ya había llegado a Reino Unido y Johnson pidió a la población quedarse en casa para proteger la sanidad pública. El primer ministro recibió críticas por parte de los científicos por no haber cerrado las fronteras a tiempo y poco después de iniciar el confinamiento, de hecho, Boris Johnson dio positivo a COVID
y estuvo en cuidados intensivos en el hospital. Cuando se recuperó y regresó a sus funciones, se enfrentó a cuestionamientos por sus decisiones para detener el primer brote de COVID-19. No alcanzó el objetivo de testeo masivo, no había una estrategia clara para proteger a residencias de ancianos y se presentaron problemas en la distribución de insumos médicos. También aquí se debe destacar que Reino Unido suma 180,000 muertes por COVID-19, siendo una de las tasas más altas en todo el mundo. Sin embargo, después de su contagio, el primer ministro sí cambió su estrategia y tuvo retroalimentación positiva en cuanto a la rápida y eficiente distribución de vacunas y los altos niveles de inmunidad alcanzados entre la población. También fue bien visto que tenía planes de abrir al país a comienzos de 2022 y emprender la recuperación económica. En cuanto al tema de inflación, actualmente Reino Unido tiene una inflación de 9.1% y algunos expertos advierten que pronto podría entrar en recesión. Hay factores que influyen en estos retos económicos, como la guerra en Ucrania, pero se dice que estos ya se estaban empezando a ver desde antes del inicio del conflicto. Se han presentado grandes aumentos en los precios del petróleo y el gas, precios que para los consumidores aumentaron considerablemente y varias empresas energéticas quebraron. Otro efecto negativo del Brexit fue que muchos trabajadores de la cadena de suministro de alimentos procedían del continente y no tenían permiso para trabajar en Reino Unido. Boris Johnson fue de los principales impulsores de la ruptura con la Unión Europea y quería que los empleados británicos reemplazaran a los europeos. Muchos negocios locales están pasando por dificultades para permanecer abiertos, ya sea por no contar con suficientes trabajadores o por la escasez de alimentos. La oposición está en contra de Johnson por su campaña a favor del Brexit y varias encuestas han mostrado descontento y cambios de opinión entre los anti-europeístas tras las consecuencias económicas del Brexit. Ahora, después de todas estas controversias que ya les mencioné, la crisis continuó tras las renuncias de los ministros de Salud y Economía. El ministro de Economía, Rishi Sunak, consideró que el primer ministro no cumple con los estándares de conducta y competencia requeridos para el cargo. El ministro de Salud, Sajid Javid, alegó haber perdido la confianza en su jefe de Estado y después se sumó el fiscal general Alex Chock, quien dijo que no podía defender lo indefendible tras los escándalos del primer ministro. Después de ello se confirmó una ola de renuncias de la bancada del gobierno. A Boris Johnson no le quedó de otra más que presentar su renuncia como primer ministro tras esta ola de dimisiones de ministros y legisladores. A pesar de haber presentado su renuncia, Johnson permanecerá en el cargo hasta que sea nombrado su sucesor. El comité del Partido Conservador decidirá la fecha en que darán inicio al proceso para determinar el sucesor y algunos parlamentarios presionan para que sea lo antes posible. El Partido Conservador tiene como reto elegir a un nuevo líder que recupere la confianza de los votantes y actualmente hay 8 candidatos para suceder a Johnson. Está el ex primer ministro de Economía, Rishi Sunak, la ex ministra de Defensa, Penny Mordaunt, la jefa de diplomacia, Liz Truss, el diputado Tom Tugendhat, el nuevo ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, la representante y consejera legal del gobierno, Suella Braverman, el exsecretario de Estado para la Igualdad, Kemi Badenoch, y el exministro de Salud, Jeremy Hunt. Por el momento, las casas de apuestas sitúan a Rishi Sunak y a Penny Mordaunt como los dos principales favoritos. Y después sigue Liz Truss. Pero bueno, más adelante les haré un video dándole seguimiento a quién va a suceder a Boris Johnson y hablando un poco más de su perfil político, qué expectativas se tendrán para Reino Unido a futuro, etc. Mientras, cuéntame en los comentarios tú qué opinas de Boris Johnson y su administración, qué opinas de todas sus polémicas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para ver más videos a futuro y a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Bye.